prometí que habría matiné. Bueno, me presento, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, en mi cuenta personal de YouTube. Este programa se llama El Ático de Pepe. Estoy diciendo que matiné porque para quienes están mirando justamente en este momento de inicio del programa, después cuando el programa quede ya de manera diferida, que lo ve la mayoría de las personas de manera diferida porque se queda eternamente para toda la vida, pero para aquellos que están acostumbrados a que este programa que se llama El Ático de Pepe y que este programa habitualmente pues corre de lunes a jueves a las 8 de la noche en mi cuenta personal. Bueno, hoy es sábado, hoy día 6 de enero y habitualmente nunca tenemos el programa los sábados, pero ayer ocurre que yo prometí ayer incluso que era viernes y que no teníamos programa. Prometí que hoy tendríamos matiné y estoy honrando mi promesa porque, señores, hoy es el día 6 de enero y hoy el programa que estamos aquí abordando está dedicado al tema a los tres Reyes Magos a través de esta pregunta que aparece exactamente ahí en el banner, en la parte baja, en el subtítulo del programa, que dice ¿quiénes fueron los tres Reyes Magos? Y siendo hoy el día 6 de enero, pues yo quiero preguntarte que qué te trajeron los Reyes Magos de regalo. A mí me trajeron los Reyes Magos de regalo, me trajeron esta, hablando así popularmente, me trajeron esta maquinita. Ok, esto me trae a mí grandes recuerdos de infancia. Esto se abre por acá, a ver, aquí tiene la imitación de como si fuese un motor. Ahí está. Realmente, este juguete es de las Navidades, si no me falta la memoria, de mis 8 años, mis 7 u 8 años de edad. Y ahora me viene a la mente aquí el recuerdo de mi madre, de mi mamá querida, que fue la que, como tantas madres allá en Cuba en los años 60, hicieron malabares y tantos sacrificios para en aquella Cuba de escaseces, que es la misma que tenemos ahora, pero desde entonces venía igual, haciendo tantos sacrificios para que nosotros los niños de entonces tuviésemos juguetes, como seguramente hay niños que están mirando el programa, porque siempre esa posibilidad está ahí sobre la mesa. Hay que recordar que, bueno, aquí en Estados Unidos, porque estoy hablando en Cuba, la tradición hispánica de los Reyes Magos, pero aquí en Estados Unidos es Santa Claus, y hay que recordar que Santa Claus existe, que los tres Reyes Magos existen, y que hoy, en el mundo entero, donde quiera que está la tradición hispana, pues los tres Reyes Magos llegaron, y aparte que le traen también regalos a los adultos, pero básicamente los Reyes Magos lo que hacen es que colman de regalos a los niños del planeta donde hay tradición hispánica. Y naturalmente las madres de mi época, los años 60, conseguían los juguetes, se los entregaban los Reyes Magos. Mi Rey Mago era Melchor, y después el día 6 de enero, como el día de hoy, exactamente Melchor me trae el juguete que yo lo había pedido a él por intercesión de mi mamá, porque las cosas en Cuba son totalmente distintas y eran totalmente distintas de cómo eran en el resto del planeta. Pero por eso te digo que, bueno, que ¿qué te trajeron hoy? Pues seguramente me están mirando muchísimas personas, no solamente en Estados Unidos, donde la tradición de los Reyes Magos no se observa, pero sí seguramente me están mirando en España, para mis queridos amigos de España, para mis amigos de Islas Canarias y para mis amigos del resto del continente hispano, donde los Reyes Magos el día 6 de enero se observa pues cada año. Felicidades para ellos y espero que como esa maquinita que a mí me trajeron, te hayan traído pues cosas. Y por cierto, este pequeño juguete que tengo acá, este realmente me habría gustado tener el original. No, no es el original. Este le tengo que agradecer a mi gran amigo, el gran pintor cubano Pepe Bedia, que es mi amigo personal, y que como este servidor también colecciona juguetes, y ese juguete él me lo regaló a mí hace muchísimo tiempo, un día que estaba en su casa y lo vi, y me lo regaló, y le agradezco tanto porque me remontó inmediatamente en la máquina del tiempo a mi infancia. Ok, habiendo dicho esto, señores, el tema que tenemos hoy es, a tenor de la fecha, vamos a hablar aquí de los Reyes Magos, pero no vamos a hablar hoy de la tradición como tal, o recordar como ahora aparentemente quizás ustedes hayan supuesto de lo que pasaba en Cuba con aquello que hemos comentado aquí, los juguetes básicos, no básicos dirigidos, un fenómeno que es los años 60. No, no tiene nada que ver con eso. A lo que me estoy refiriendo es que lo que vamos a poner aquí de frente, a ver cómo históricamente podemos justificar y cómo podemos explicar la razón de existir de los tres Reyes Magos, que es, yo sé que tengo seguidores queridos a los cuales no les gusta que utilice la palabra tradición, porque la palabra tradición parece que es como que de manejo liberal, que podría estar en conflicto con la fe, pero bueno, la tradición existe como tal, porque existe como tal,
Y para hacerme entender, perdón, para aquellos que acaso la palabra tradición les queme, perdón que lo voy a estar utilizando acá, pero vengamos ahora exactamente a lo que es la historia de los tres Reyes Magos. Los tres Reyes Magos que, como seguramente ustedes vieron que yo anuncié el programa, este es el thumbnail, identifica el programa, que dice: los tres Reyes Magos no eran tres, no eran reyes, ni eran magos. Y hablando de esto, que los Reyes Magos no eran tres, los Reyes Magos eran cuatro. Eran cuatro porque, así como el caso de los mosqueteros, que son tres, pero son cuatro porque está D'Artagnan, las investigaciones históricas en este momento han arrojado que hay un cuarto rey mago, que es este que está acá, que es el rey mago Pepe Far, que es el cuarto rey mago, pero en vez de venir de Oriente, el rey mago viene de Occidente. Por supuesto que estoy bromeando porque ya les mostré el torneo y seguramente muchos de ustedes me identificaron. Esta fotografía es como del año 2014 o 15 por ahí, durante la parada de los Reyes Magos que auspiciaba Univisión, y saben que me encontraba en ese momento trabajando en la emisora en Univisión y participaba en la parada de los Reyes Magos, y esto fue durante los preparativos, y me encontré con uno de los tocados de cabeza de uno de los Reyes Magos y me hice la fotografía, así que este es el Rey Mago Pepe Far. Pero bueno, viniendo seriamente ahora ya a esta broma de que si eran tres, que si eran cuatro, bueno, la pregunta exactamente es esa, porque realmente, de acuerdo con las investigaciones históricas, los tres Reyes Magos no eran tres, no eran reyes, ni eran magos. Así que comencemos a dar directamente el programa. Los tres Reyes Magos, o sea, como se les define, básicamente es como los Reyes Magos, los tres Reyes Magos, o los Reyes Magos de Oriente, o los tres Reyes Magos de Oriente. Es el nombre con que, perdón, la tradición denomina a los visitantes forasteros que tras el nacimiento del niño Jesús de Nazaret viajaron desde países lejanos, países extranjeros, para venerarlo y para traerle regalos. Escribe el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, en su libro que se llama La infancia de Jesús, que escribió el libro en el año 2012, el libro que, por cierto, yo tengo y que seguramente más adelante voy a acudir nuevamente a él, dice, y déjame apoyarme en el facsímil que tengo acá para ti, que te voy a leer acá. Esto es un facsímil de una de las hojas del libro que poseo. Dice lo siguiente, para apoyarme exactamente ahora en la narración que voy a hacer acá. Esto es el capítulo 4. Dice, el capítulo 4 se titula Los magos de Oriente y la huida de Egipto, cuadro histórico y geográfico de la narración. Este libro está en una diversidad de idiomas, pero yo preferí comprarlo en español. Dice, difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado tanto la fantasía, pero también la investigación y la reflexión, como la historia de los magos, entre comillas, venidos también, entre comillas, de Oriente. Así que me sirva esa introducción que aparece subrayado aquí en azul para justamente introducir mi propia explicación de los Reyes Magos. En realidad, los evangelios hablan solo. Los evangelios de magos, en ninguna parte se indican sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fuesen tres. Los que sí eran tres eran los tres Villalobos, eso sí no queda duda ninguna, porque ni siquiera, como te comenté, los tres mosqueteros, pues la única vez que en matemáticas tres no es tres, sino que es cuatro, es en los tres mosqueteros, porque está el caso de D'Artagnan, lo cual nos conduce a que el verdadero, ironizando, a que el verdadero genio matemático de la humanidad no era Newton, sino que era Dumas, pero vamos a dejar eso ahora ahí. El caso es que los tres Reyes Magos, este número de tres, como voy a ampliar más adelante, posiblemente se deba o provenga de la cantidad de obsequios ofrecidos, que sí fueron tres, y que también más adelante te voy a decir. Estas creencias fueron agregándose durante siglos y siglos después, hasta convertirse en lo que de todas maneras yo considero que es una bonita tradición popular, sostenida hasta este mismo minuto que estamos conversando acá, y se cree que también fueron hechiceros, o sea, sabios, y esto es justo lo que a menudo incluso se dice que la misma teología prefiere, la explicación puntual de los tres sabios, en lo que mucha gente cree que se trata de un afán por darles credibilidad histórica, cosa que yo francamente yo no pienso que sea, porque a la teología le basta solamente con la fe, pero eso también trataré de explicarte por qué ahorita, o sea, más adelante.
Pero en este desgrane, en esta disección de los tres reyes magos, empecemos justamente por lo de magos. La palabra mago proviene del elamita makuishti, que transitando por el persa se convierte en magusha, a pesar de que muchos lingüistas prefieren como la etimología de la palabra, o sea, su origen, el persa, o el origen persa, porque del persa viene al acadio magushu, y de ahí pasa al griego magos, que refiere a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en el afán de hallar a Dios. Y de ahí pasa al latín magi, de donde lo heredamos al español ya como mago. Es cierto que algunas investigaciones apuntan que, como acabo de esbozar, eran miembros de una casta sacerdotal medo-persa de la época aquemenide, o sea, del imperio aquemenida o aquemenita, durante el reinado de Darío el Medo, que ocurrió entre el 521 al 486 a.C. Pero ok, como todo orbita en torno a Cristo, bien, Cristo y la Biblia, ¿qué entonces? Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el libro de Mateo representa la única fuente bíblica que menciona lo que nosotros llamamos los tres reyes magos, y justo los define o cita como magos, unos magos, aunque no especifica los nombres, y lo más importante, no especifica número, ni tampoco especifica el título de reyes. Estos hombres, tras seguir la estrella de Belén, que merece una explicación aparte, buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén. Como te decía, aparte de la mención, es muy poco lo que el Evangelio de Mateo nos cuenta sobre los magos de Oriente, aunque sí cita que entregaron tres regalos que pudieran o podrían ser físicos, tangibles, o acaso lo fueron, pero lo que sí tienen es una gran riqueza simbólica, y esos regalos, como sabemos, son o fueron oro, incienso y mirra. Así, en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, según la versión de Reina Valera del año 1960, que es la que yo tengo, y déjame en este momento colocarlo delante de mí para podértelo leer en la pantalla. Dice lo siguiente: nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? A continuación, después de esto, los versículos que siguen hasta llegar al versículo 11, que es el que nos interesa a nosotros, lo que hacen es narrar la inquietud que en Herodes generó el nacimiento del niño Jesús en tanto que Mesías, lo cual comprometería su poder, y por eso Herodes, que estaba paranoico, estaba viejo, estaba viendo fantasmas donde quiera y pensaba que todo el mundo lo que quería era sacarlo del poder. Herodes convoca o llama en secreto una visita a los magos a él y los envía después para que comprueben sus dudas si de verdad nació el niño rey. Para llegar al niño rey, los magos siguieron la estrella de Belén, aunque Mateo no deja ver que fueran astrólogos o astrónomos, y una cosa es astrólogo y otra cosa es astrónomo, que conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella, a pesar de que esa es la creencia general. Y aquí es que, aún en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, pero en el versículo 11 que ya mencioné, como advertí, y déjame también colocarlo en pantalla delante de mí para podértelo leer, dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, que son oro, incienso y mirra. Ahora, antes de seguir, como este programa tiene afortunadamente una legión de seguidores que son muy cultos y que además saben hasta de teología, y la verdad es que tengo esa suerte, seguramente ustedes están pensando que, según lo que he dicho, que eran magos, advertidos como tal en la Biblia, ¿cómo es eso posible en tanto que una flagrante contradicción si la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, amonesta la magia, y los tres reyes magos que conocemos son admitidos como magos en la Biblia? Bueno, aquí vienen las cosas de los idiomas. Ya te hablé de la asumida etimología persa de la palabra mago, que va a parar como tal al griego, y muchos de los evangelios nos llegan directamente desde el griego, a pesar de que el evangelio de Mateo fue escrito para hebreos, y en griego
La palabra mago no significa solo hechicero, o sea, brujo, encantador, nigromante, taumaturgo, pitonizo, y estos sinónimos que acabo de citar, pues por supuesto que pueden caer perfectamente bien en la categoría de lo denigrante, sino que mago también tiene la acepción de sabios, y esa es, creo yo, la verdadera acepción, y por eso es que en textos en inglés de la Biblia, yo tengo aquí Biblias en inglés en lo cual o en las cuales aparece tal cual, aparecen como wise men, que significa sabio, hombres de ciencia, y para esta aproximación nos auxilia el protagonismo de la estrella de Belén, que no quiero que interpretes a la estrella de Belén como una suerte de versión haragana de la antigüedad del GPS. O sea, de que los tres reyes magos la siguieron pues por designio divino, que sin duda es una aproximación teológica, sino que sí, bueno, sí fue su GPS, pero a conciencia. O sea, que estos tres hombres sabían del valor de la orientación astral de la estrella de Belén, porque fuera de que estos tres eran reyes, de acuerdo con la tradición, son también a menudo explicados como astrónomos, o sea, hombres que sabían orientarse por las luminarias del firmamento. En realidad, estos son intentos por probar la historicidad de los reyes magos de Jesús, porque el Evangelio de Mateo no indica explícitamente que fueran ni siquiera astrólogos, pero la creencia general, incluso la que se aparta de la fe y que trata de explicar la ruta de los tres reyes magos científicos históricamente, concuerdan con ese argumento. Y claro que por supuesto que por ahí también están las explicaciones cabalísticas, pero no vamos a complicarnos más. No voy a meterme ahora en esas honduras esotéricas, aunque claro, nosotros sí nos estamos quedando con el valor de la profecía para esta explicación. Ahora, ¿de dónde venían los tres reyes magos? Según las interpretaciones posteriores, los tres reyes magos procedían de tres continentes distintos, de Europa, de Asia y de África, y de ahí las diversas representaciones de ellos con diversas pigmentaciones en la piel para cada uno, lo que voy a explicar más adelante, y el caso de sus nombres. Sin embargo, el libro escrito en Castel Gandolfo por el Papa Benedicto XVI. Te prometí que seguramente iba a regresar aquí. Bueno, ese libro sobre Jesús de Nazaret que se titula La infancia de Jesús, libro que ya cité al principio del programa, dice, mediante una voltereta interpretativa que hace a partir de Salmos de Isaías, dice que los reyes magos probablemente no vendrían de Oriente, como se ha creído tradicionalmente, sino que extiende el Papa el mapa de procedencia hasta Tartesos. Esta es una zona que los historiadores ubican entre Huelva y Cádiz y Sevilla, o sea, eso es Andalucía en el sur de España. Benedicto XVI, por así decirlo, en este libro también se aferra a la idea de la palabra mago, o sea, magoi, que en el sentido de que tiene una considerable gama de significados que se extienden desde una acepción positiva hasta un significado negativo. Y recuerda que una de las más aceptadas explicaciones de los tres reyes magos a partir de la palabra es lo tan frecuentemente aludido de que eran hombres pertenecientes a una casta sacerdotal persa. Benedicto dice que tal vez, asimismo aparece textualmente en el libro, que tal vez eran astrónomos, y contrariamente a lo que yo te he estado diciendo aquí, Benedicto XVI los descaracteriza como sabios, capaces de interpretar las estrellas como referencia de navegación o orientación, lo cual yo me explico, acudiendo a cierta lógica papal, que él lo que está es tratando de conseguir una explicación que sea conciliatoria entre lo científico y la teología, pero básicamente arrimando la brasa más hacia la teología, porque evidentemente lo que tiene que hacer es defender la fe, digo yo, no sé. Esa es mi manera de ver esta explicación de este libro. Por cierto, como una nota curiosa o añadida, el Papa, esto es como una suerte de asterisco ahora aquí, ahora se me ocurre, lo recordé, el Papa hace una nueva configuración de la frase del ángel que siempre hemos repetido, esa que dice gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, según el texto latino, y que aparece en Lucas.
para una nueva de gloria en el cielo y en la tierra, paz a los hombres en quienes él se complace. Nada, esto es una notita interesante, pero volvamos ahora en este momento a los tres reyes magos y al asunto de la procedencia. Y desde el punto de vista de la orientación puramente geográfica, lo de citar que eran de Oriente, se refiere a que venían del este. Y muchos analistas creen que con eso indicaban a Babilonia, o sea, eso es el actual Irak, y otros citan a Persia, que también es vecino, en el actual Irán. Y vengamos ahora, como acabo de anticipar, a cómo eran los tres reyes magos y sus nombres, que en la cultura hispánica conocemos como los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. Las primeras referencias tal cual parecen remontarse al siglo V a través de dos textos. El primero en la compilación titulada, y te lo voy a poner aquí justamente también delante de ti, Excerpta Latina Barbari, también llamada o conocida como la cronografía escalegiriana, en los que son llamados como Melchior, Gataspa y Vitisarea, y el segundo, que es otro evangelio apócrifo, donde se les llama Baltasar con Z, Melcona y Gasparda. Los nombres son además diferentes según la tradición siríaca, o sea, según la Iglesia Ortodoxa Siria. Por supuesto que cada uno de los que nosotros aquí vamos a ir llamándoles coloquialmente Reyes Magos para hacernos entender, que son, como ya dije, y tú sabes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y cada uno de ellos es una raza distinta y cada uno es portador de un regalo. Bueno, esto realmente parece ser más parte de una pura tradición que de prueba testimonial. Vamos a comenzar ahora exactamente, vamos a empezar por Melchor, al que se le adjudica origen europeo y por eso es que se le representa de tez blanca con una barba blanca correspondiente a la edad anciana. Y él era el que portaba el oro. El nombre de Melchor tiene origen hebreo y está compuesto por Malki y Or, lo cual corrompe al castellano como Melchor que conocemos, que significa rey luz, rey de luz, rey de la luz o mi rey es luz. El próximo rey mago es Gaspar, al que se le atribuye procedencia asiática, cuyo nombre es de origen persa, o sea, lo que hoy es Irán. Y el nombre persa es Gaspar, que en el caso de él, lo mismo que Melchor, corrompe a nuestro Gaspar en castellano. Y la tradición representa a Gaspar en contraste con la blancura caucásica de Melchor, lo que se presenta como moreno, lo que diríamos como árabe. Y recordemos que los persas no son árabes, ¿ok? Con barba castaño. Pero a mí me resulta interesante y hasta ahora ha sido perfecto para el ajuar racial de naciones contemporáneas. Lo que dicen los cristianos chinos, que Gaspar se ubica como origen en la actual región de Mongolia, con lo que Gaspar habría tenido ojos rasgados o rasgos achinados, pero no. La tradición occidental pinta a Gaspar como el Gaspar que hemos conocido. El nombre original de Canspar, y ahí te dejo un nombre tentador para un probable bautismo familiar tuyo en estos días, significa tesorero o administrador del tesoro. Y según la tradición, Gaspar lo que traía como regalo para Jesús era el incienso. Un detalle, fíjate que hasta aquí en el conteo y en la mención habitual siempre se dice Melchor, Gaspar y Baltasar, como el orden de los Beatles, que es John, Paul, George y Ringo. Sin embargo, como curiosidad, déjame decirte que en la Comunidad Valenciana de Alcoy, en España, el orden cambia y Gaspar, en vez de ser el segundo, es el tercer rey mago, con lo que allí dicen Melchor, Baltasar y Gaspar. Y ahora vengamos al último rey mago, Baltasar, al que generalmente la tradición hasta la contemporaneidad representa como negro, aunque no exactamente tipo africano ecuatorial, sino como tipo abisinio, en todo caso como nubio, o sea, como los egipcios de territorio adentro, cosa que yo pude perfectamente ver en mi visita a Egipto en el año 2020. Los egipcios de Egipto del Mediterráneo, en la costa norte de África, los egipcios de esa parte de ahí y Cairo son los que son tipo árabes. En cuanto tú empiezas a adentrarte territorialmente, continentalmente hacia adentro, te encuentras con que los egipcios son más negros, o sea, es los nubios. Y así como básicamente, así como se representa sobre todo a Baltasar de esa manera, que el nombre original, por cierto, que a mí me parece bello, es Bel
Sar Utzor, es babilonio. O sea, es del área que hoy es Irak. Y el nombre significa custodio del jerarca, guardián del monarca o Dios protege al rey. En los libros del profeta Daniel se menciona a un rey Baltasar, pero los académicos no acaban de ponerse de acuerdo si ese Baltasar es este Baltasar. De los tres reyes magos, Baltasar era el más joven o incluso era el joven. Aquí volviendo otra vez a mi libro de Benedicto XVI. Benedicto XVI no se abraza mucho a la narrativa racial tradicional de los tres reyes magos, pero sí hace una distribución de vida, de etapas de los tres reyes magos y dice que la representación de los tres sí está en la vejez o la madurez en uno, representado por Melchor, la adultez representada por Gaspar y la juventud representada por Baltasar. El regalo que le hace Baltasar al niño fue la mirra. Y aquí algunos académicos ecuménicos o ecumenistas aluden que la presencia de Baltasar y su dádiva lo que hace es que vaticina la muerte de Jesús, porque en Oriente se utilizaba la mirra en los entierros y por eso es que tiene simbología funeral. Volviendo otra vez a la panoplia de las razas. Esta estructura de Melchor, Gaspar y Baltasar ya devenía tradición que perdura hasta nuestros días, con esa representación del blanco, el moreno y el negro. Muchos estudiosos dicen que es una invención de la Iglesia Católica desde la antigüedad, en el afán de hacer cosmopolita el cristianismo. De todas maneras, aunque algunos liberales aluden hoy racismo en ese esquema, la verdad es que no hay nada de eso. Aquí lo que se trata simplemente es que eran las tres razas conocidas en la Edad Media. Vamos a dejarnos de cuentos. El caso es que realidad histórica o tradición, y de seguro más de lo segundo que de lo primero, sobre todo en la conexión de los tres reyes magos con la estrella de Belén que les sirvió de guía. Hay narradores históricos que aprovechan esa consideración de los magos en tanto que sabios y o astrónomos para fundir en la adoración al niño Jesús el encuentro entre la ciencia y la fe. Así que otra vez vuelvo ahí en los evangelios canónicos, únicamente como ya dije en el evangelio de Mateo, es que se citan a estos magos sin precisar, vuelvo, insisto y repito, sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fuesen tres. El número 3 no aparece por ningún lado. ¿Hay alguna puntualización histórica que conozcamos como la arrancada de esta tradición de que eran tres, de que eran tres reyes magos y que eran magos? Bueno, algunos apuntes dicen que en el siglo III después de Cristo fue cuando se estableció que podían ser reyes, ya que hasta entonces, por los regalos que las iconografías representan o lo representan, con un obsequio en manos de cada uno, se consideraba que eran personas pudientes, acaso monarcas, porque quién sino reyes en aquella época podía obsequiar oro, mirra e incienso. Fue también en este siglo cuando popularmente se estableció el número de tres, como un desprendimiento del hecho de los tres regalos, o sea, un rey mago para cada regalo, pero ocurre que a veces, como ustedes saben, la historia quiere o exige o prefiere certificaciones que si son físicas o gráficas como un documento, mejor. Y por eso, desde esta perspectiva, muchos historiadores aseguran que la definitiva tríada de nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar viene de una evidencia visual, que es el mosaico de San Apolinar Nuovo en Ravenna, Italia, aunque el orden de los reyes es distinto y aparecen como Baltasar, Melchor y Gaspar. Esto es un friso que está justamente en la iglesia de San Apolinar allí o allá, que son mosaicos de mediados del siglo VI que representan la procesión de las vírgenes conducidas por estos tres personajes vestidos al modo persa. Aquí siempre las coordenadas terminan en Persia, tocados con un gorro frigio, o sea, la gorra cónica de la libertad que llevan tantas estatuas nacionales, escudos. Por ejemplo, el escudo cubano está coronado con uno de esos gorros. Y van estos tres, como estás mirando, en actitud de ofrenda, de ofrecer un obsequio a la Virgen que está sentada en un trono y que tiene al niño Jesús sobre la rodilla izquierda. En el friso, repito otra vez, encima de su cabeza, como están mirando, se pueden leer otros nombres de derecha a izquierda. Y hasta entonces,
las iconografías previas representaban indistintamente 2, 3 y hasta 4 magos, e incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia representaban 12 magos, que es el mismo número de los apóstoles, y las 12 tribus de Israel, que es un número bíblicamente sagrado y que además por añadidura en numerología significa salvación. Pero los historiadores de investigación dicen que otra referencia más documental y mejor conectada con la explicación eclesiástica de 3, y es que viene de una figura histórica de Porte, que fue nada más y nada menos que León I el Magno, que posiblemente te confunda y te haga pensar en un emperador romano o griego, o te haga pensar en Alejandro Magno, o te haga pensar en Carlos Magno. Carlos Magno, con lo grande que fue únicamente para poner una nota de humor aquí en esta narrativa, Carlos Magno era hijo de Pipino el Breve. Pero bueno, nada, contrasentidos de la vida. No, nada de eso. León I, el Magno o el Grande, que eso es lo que significa Magno, fue papa. Fue un papa de la antigüedad. Un papa, por cierto, bien importante, fue el papa número 45, mira tú como Trump. Sumo pontífice de la Iglesia Católica entre los años 440 y 460, del que, por cierto, Benedicto XVI dijo que había sido uno de los papas más importantes de la historia. Fíjate si León I es un personaje importante que enfrentó a un personaje terrible de la historia, tan terrible como Atila el Uno, que no se sabe quién era peor, si él o su caballo, que dicen que donde plantaba el casco no crecía más la hierba. Bueno, por aquí, en las cercanías, en la vecindad por el Caribe, también tuvimos un caballo semejante, pero no de la antigüedad, sino de recientemente, pero dejemos eso ahora aquí. El caso es que, señores, que León I, tremendo, León I convence a Atila para que desista de su invasión a Roma, invasión que se cree que Roma no habría podido resistir, mira tú. Y de este papa, que fue tan importante durante su papado, fue que se celebró uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica, que es el Concilio de Calcedonia. Tan importante para nuestra historia de hoy, porque ese concilio fue en el que se proclamó, esto es importante, esto es capital, la divinidad de Cristo y a la vez su aspecto de encarnación humana, tan importante en la narrativa de Cristo, porque de no venir lo humano con lo divino, no habría podido explicarse el sufrimiento físico de Cristo, ni tampoco la resurrección. Esto es muy importante gracias a este concilio de Calcedonia. Bueno, León I, que es el que, digamos, oficialmente colegia a partir de los 3 regalos, que los Reyes Magos eran 3, de lo cual se hace eco el mosaico de Apolinar. Es al revés. El mosaico de Apolinar es el rebote de lo que viene de León I. Bueno, ok. Como ya te dije, los 3 regalos, más que su valor físico, lo que tenían es gran valor simbólico. Porque el oro, bueno, el oro, ¿qué es el oro? El oro significa todo lo que significa el oro, o sea, poder económico, poder del hombre, poder del rey, poder de un rey. El incienso, que lo que hace es que simboliza el Espíritu de Dios por su aroma, y además el poder ascensional del humo cuando se quema. Y la mirra, que como ya te dije, que lo que hace es que simboliza la mortalidad, simboliza la muerte. Y la muerte aquí, esto es un detalle interesante, es que en esta atribución de Baltasar, la muerte aquí no aparece exactamente en tanto que simbología y como vaticinio. No aparece como en inglés aquí en Miami, como un omen, o sea, como un mal augurio, sino todo lo contrario. Lo que significa es el sacrificio de Cristo a través de la muerte en pos de la redención de la humanidad. Así que la figura de Baltasar es muy importante en esta concepción que tenemos nosotros del sacrificio de Cristo. Y ya esto traza, digamos, el marco, el bastidor occidental de la creencia de que los 3 reyes magos fueron 3. Y bueno, dime tú, bueno, yo soy León I el Magno y para eso lo digo, ¿no? Okay. Que esta decisión, más que una decisión, es una imposición
y que hasta parece un hecho arbitrario, autoritario, ok, concedamos, puede serlo. Pero aquí lo que estamos es tratando de poner en orden de dónde es que sale la idea de los tres reyes magos y aparentemente, históricamente, documentalmente, en León I es que está el origen de los tres reyes magos. Ahora, ¿desde cuándo? Importante porque aquí en esta conversación es importante la epifanía. ¿Desde cuándo se celebra la epifanía de esta manera en que es hoy, ¿no? En que los países hispánicos, los tres reyes magos traen juguetes a los niños y le traen regalos a los adultos. Primero, ante todo, a mí que me gusta el idioma, la palabra epifanía, que lo que significa es manifestación. Hay alguna excepción de revelación, pero básicamente cuando te concentras en la palabra, le metes el embudo. Realmente lo que significa es manifestación. Revelación es otra. Manifestación. Viene también del griego, igual. Pero el asunto está que ni teológicamente ni litúrgicamente es una palabra, esto es importante, un concepto exclusivo de los Reyes Magos como erróneamente mucha gente cree. Esta celebración de hoy, la de hoy que estamos aquí en este programa del 6 de enero, que originalmente no tenía día fijo, sino que era un domingo cualquiera entre el 2 de enero y el 8 de enero, es una tradición española del otro día, es del siglo XIX, en imitación a lo que se hacía en Europa o en Estados Unidos, o sea, Europa en países vecinos de España, o en Estados Unidos el día de Navidad, en homenaje a San Nicolás, que no es Papá Noel, que en realidad es el padre de Santa Claus, que mucha gente que dice que lo inventó la publicidad de Coca-Cola, tal cual lo conocemos hoy. San Nicolás es el patrón de los niños desde el medioevo europeo. Y en realidad el origen parece estar en la Polonia del siglo XVIII. Pero si vamos a los rigores bíblicos, en tanto que el nacimiento de Jesús, que es lo que crea todo esto, la glorificación del niño Jesús viene de las cartas paulinas en el Nuevo Testamento, que son los textos epistolares que un conjunto de 13 o 14 escribió Pablo de Tarso, que algunos académicos dicen que son misivas apócrifas, o sea, que son falsas y que no son otra cosa que simplemente atribuidas a Pablo de Tarso. Pero dejemos eso ahí. El caso es que esos textos son los que implican la entrada carnal de Cristo en el mundo como el emperador que viene a tomar posesión de su reino. Y esto, pues por supuesto que es el origen de la conversación que tenemos acá. Ahora, eso sí, esta epifanía como la suprema, como la mera mera, es una de las fiestas litúrgicas cristianas más antiguas ya de finales del siglo III. Y desde mucho antes se venía celebrando en esa fecha incluso en cultos paganos. Y ahora, otra vez hablando que te digo que me gusta el idioma y me gustan las palabras, ya que menciono la palabra pagano, que mucha gente me dice, Pepe, ¿qué cosa es pagano? ¿Qué cosa es pagana? ¿Qué cosa es el paganismo? Bueno, pagano es un concepto, es una definición de los cristianos, una definición genérica, para agrupar o identificar creencias que a veces erradamente la gente suma al cristianismo, pero que no pertenecen para nada ni al rito cristiano ni al judaico y no son originarias de ahí. Por ejemplo, el arbolito de Navidad, que se lo metemos a la Navidad, pero que nada tiene que ver originariamente con el nacimiento de Jesús. De hecho, el término pagano es un término peyorativo, o sea, un término despectivo, porque en el latín, que es de donde viene la palabra, significa rústico. O sea, eso es como cuando para mí esto resulta doloroso que lo diga, porque yo respeto mucho al guairo como tal, además con su belleza y con su poesía, con su nobleza, con su decencia. Pero eso es precisamente como en esa acepción de cuando despreciativamente se dice eso es guajiro. O sea, puesto en buen español, para que no te compliques más, pagano, puesto en español significa vulgar. Aquí tengo que agregar en esta narración, o que en esta narración tengo que agregar, que aquí se suman otras explicaciones. Las explicaciones de los llamados evangelios apócrifos, pero vamos a quedarnos con lo que tenemos aquí. Pero para los amantes del rigor histórico, cosa de la que yo, la verdad, en virtud de los basamentos teológicos que me asisten y que también defiendo, yo hasta preferiría o habría preferido mantenerme fuera porque, como ya he dicho en otro momento, que viene caray el conflicto entre fe y razón, o entre razón y fe. Pero bueno, ahí del otro lado de esta cámara están muchos de ustedes. Y sí, indudablemente hay explicaciones históricas sobre los tres reyes magos,
Explicaciones que rechazan de plano la gente de fe, pero que están o que caen, las explicaciones, no la gente, en una suerte de limbo, en una tierra de nadie, porque los historiadores rancios, máxime si no son cristianos, si son ateos y para colmo si son marxistas, y de eso están llenas las universidades hoy día, imagínate viejo, dicen que todo esto es una invención de la fe, por la fe y para la fe, y que por tanto no hay que explicar para nada la historicidad de los tres reyes magos, cuya existencia es más improbable que la de Tamacón, y rechazan entonces igualmente de plano estas explicaciones históricas que son las que paradójicamente, según algunos investigadores o algunas investigaciones dicen que sí, que los tres reyes magos sí existieron, dicen que venían de Oriente e incluso hay alguno que arguye que los reyes magos venían de Azerbaiyán. Por ahí está Humberto Eco que tiene una explicación fabulosa, mi adorado Humberto Eco con su El nombre de la rosa y todo lo demás, y que se asegura que si eran astrónomos, que eran sabios persas, y da otra vez con Persia, y que eran zoroastras, una orden fundada por Zaratustra, el profeta iraní de la antigüedad, que era el líder espiritual de la creencia, y que apunta a que eran profundos estudiosos de los astros y los eventos astrales y celestiales y que podían leerlos, lo cual nos conduce a por qué y cómo fue que siguieron como una guía en el cielo la estrella de Belén. Por cierto, como siempre, inevitable en este programa Látigo de Pepe, la nota cultural, musical y cinematográfica, hablando de Zaratustra, vengamos a que te menciono que sea por encima, also sprach Zaratustra, o sea, así hablaba Zaratustra, que es esta pieza musical que a mí me encanta, es una de mis piezas sinfónicas preferidas por dramática, que compuso el compositor alemán Richard Strauss. Richard Strauss no es Johann Strauss, Johann Strauss es el de los valses. Este Richard Strauss, esta pieza que la compuso en el año 1896, que es un poema sinfónico basado en un libro de Nietzsche, y que Elvis, como todo el mundo sabe, utilizaba como introducción a sus conciertos, y que por otro lado, el brasileño Eumir Deodato juntó a su pieza que es funk, que esta pieza que se llama 2001 del año 73, que estuvo como en primero o segundo lugar, fue en el American Top 40 y corrió muy bien, y que también utilizó el genial Stanley Kubrick en su película Space Odyssey 2001, y que tú sabes esa que suena paran, boom, 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 boom. Bueno, me quedó muy bien, pero se queda ahí. Bueno, nada, este es Zaratustra, esto es una notita aparte, pero ok, regresando a los tres reyes magos para acabar este programa de hoy. ¿Qué pasó a la larga con los tres reyes magos? Bueno, los tres reyes magos, como todo el mundo sabe, o como cuenta la Biblia, el Nuevo Testamento me refiero, o la tradición, como tú quieras, ahí te lo dejo. Sabes que una vez que van a ver, ahora que Herodes tiene todas las malas intenciones del mundo, con Herodes se hace el tonto. O sea, Herodes cuando los convoca les dice, vayan y véanlo y díganme, regresen y díganme cómo es, porque yo también quiero ir a adorarlo y entregarle una ofrenda. Mentira, lo que quería es cuando viene la matanza a los niños después, como todo el mundo sabe, el Día de los Inocentes. Los tres reyes magos se creen la intención de Herodes, pero resulta que reciben revelaciones en sueños de que eso es lo que quiere hacer Herodes y por tanto les pide que de vuelta a su país eludan a Herodes. Herodes, por cierto, repito, merece un programa aquí y que se vayan por otro camino y no lo ven. No lo ven. El caso es que, de acuerdo con la historia, los tres terminan como mártires. Yo no voy a meterme ahora aquí porque yo a mí lo que interesaba era mucho más el origen que el final de los tres reyes magos, pero sí está esta historia de que Helena Constantinopla aludidamente encuentra los esqueletos, los cuerpos, los restos de los tres reyes magos, se los lleva a Italia. Aquí se aparece, y esto es por encima, correteando ahora, ¿qué? Aparece Federico Barbarroja que invade, se los lleva y de acuerdo con lo que sabemos hoy día, están en una catedral bellísima, que es una pieza arquitectónica pero espectacular. Me refiero a la catedral de Colonia. Y están ahí, hay una cripta de oro preciosa. Ahí están, de acuerdo con lo que se dice, ahí están los restos de los tres reyes magos. Y aquí está, como te conté otra vez. Vamos a regresar otra vez aquí para cerrar el programa aquí ahora.
al fascículo de los magos de Oriente, el capítulo 4 de Como comencé, de Benedicto XVI, que dice, repito, difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado tanto la fantasía, pero también, esta frase me parece espectacular, difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado tanto la fantasía, pero también la investigación y la reflexión, ¿eh? Como la historia de los tres reyes magos venidos de Oriente. Metí la pata, yo dije por mi cuenta los tres. Él nunca dice eso. Dice los magos venidos de Oriente. Y por cierto, repito, como dije al principio, entrecomillados la palabra magos y también la palabra Oriente. El Papa Benedicto XVI, como ustedes saben, murió el día 31 de diciembre del año pasado, o sea, el 22. Estamos en el 24 ahora. Ok. O sea, ya hace un año que murió el Papa Benedicto XVI, que es el que reemplaza tras la muerte al insigne e histórico Papa Juan Pablo II. El caso es que aquí, hasta aquí esta explicación, este intento de explicación, hablando honestamente, lo más honestamente que pueda, de los Reyes Magos, en la que se plantea también esta conexión con el fenómeno astronómico. Fíjate que he dicho astronómico, por haber dicho astrológico, astronómico, de la estrella de Belén, porque sí, de acuerdo con investigaciones astronómicas, sí ocurre un evento astral, que es el que hace siluetas con la estrella de Belén, que es la que le sirve de GPS a los tres reyes magos para que lleguen al niño Jesús. Y por supuesto que es tan interesante que yo pensé meterla aquí en la explicación hoy, pero no, eso merece otro programa porque si no sería más largo. La explicación de la estrella de Belén también es muy interesante, fascinante, es cautivadora y merecería la pena un programa aparte independiente. Muchas gracias, como siempre, por haberme seguido en este programa, por haberme permitido esta explicación, con la cual me aventuro a decir que seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo, mientras que otros no. Pero no importa, para eso es, déjame tu comentario debajo acerca de lo que tú piensas de este programa, lo que hemos estado aquí abordando. Y sobre todo, por supuesto que, bueno, muchas gracias como siempre por los superchats, por los PayPals, por los Cash Apps, etcétera. Gracias también porque continúen suscribiéndose a este programa que se llama El Ático de Pepe. Ustedes saben que este programa cuando corre es en vivo, debe correr en vivo de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, que es donde se encuentra Miami, que es donde este programa se origina, que coincidentemente es la misma hora de New York y es la misma hora de La Habana. Y cada vez que lo hagan, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla es la que les avisa la notificación de que estamos o bien en vivo o pregrabados, como ha sido en el caso de hoy con esta matiné sabatina del Ático de Pepe. Gracias también por los likes, por favor, que es tan importante, den like, que dicen que es importante para la salud cibernética de este programa. Gracias por ser sharing. Seguramente tiene que haber una diversidad de plataformas digitales de este tipo de temas que hablan de la Navidad, de los Reyes Magos. Por favor, en cada vez de acuerdo con el tema de cada programa, copien el URL y pónganlo ahí. Y corran también la voz de que el programa El Ático de Pepe no solamente corre en la radio, como ustedes saben, en Miami todos los días, de lunes a jueves también, de entre 4 y 7 de la noche por 3 horas consecutivas, y de ahí salgo corriendo para hacer el programa cada noche. O sea, hay una doble puesta en escena, por decir de algún modo, El Ático de Pepe. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Día de los Reyes Magos. Muchas gracias y bye bye.